Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas. Vamos a hablar de un tema que son los minerales. Vamos a centrarnos específicamente en un mineral. Les quiero contar a todos los que nos escuchan que nuestro cuerpo tiene 92% de unos elementos que todos conocemos, por ejemplo, casi el 60-70%, depende de la edad, es agua, o sea, hidrógeno y oxígeno. Otro porcentaje es el carbono, que lo tenemos en la estructura de carbono orgánico en la mayoría de los nutrientes, los ácidos grasos, las proteínas, en fin. Y otro es el nitrógeno, que está fundamentalmente en las proteínas. Pero ese 8%, un poquito más que nos queda, hay lo que se llaman oligoelementos, o sea, en cantidades bajitas, oligo es escaso. Pero no porque sean escasos no son importantes, porque esos modulan la función de los otros que están en gran cantidad. De esos está el sodio, por ejemplo, que es esencial a nivel extracelular, y que es la sal, por ejemplo, que tenemos y que en cierta proporción es sana, pero que en otra, pues por supuesto, hace daño. El potasio, que nos da la contracción muscular y que nos permite tener energía. Hay muchos de esos, el calcio, por supuesto, como los huesos, pero hay uno que, aunque bien conocemos y que lo usamos en medicina, vamos a dedicarle un tiempo por su magnitud en cuanto a las funciones corporales. Vamos a hablar del señor magnesio. Con ese término vamos a conocer a este oligoelemento, a este elemento de la naturaleza que está a diferentes manifestaciones y que cuando lo ingerimos en nuestra salud y nuestra vida nos regula muchas funciones, la del calcio y otras muchas más, la contracción de los músculos, la salud, evitar la artrosis, en fin. Vamos a hablar con Osvaldo Rojas, con el médico cirujano de la Universidad Juan N. Corpas, medicina regional celular en Estados Unidos, homotoxicología, de la Universidad del Bosque, terapia neural, de la Universidad del Rosario y terapias no farmacológicas de la Universidad Juan N. Corpas. También ha trabajado dismetabolismo y nutrición médica de la Universidad Santiago de Cali. El doctor Rojas nos acompaña. Buenas noches y gracias por estar aquí en Sanamente de Caracol. Doc, ¿cómo está? Mucho gusto, un placer, como siempre, poder compartir estos temas tan importantes para la salud de los colombianos. Osvaldo es Rojas, pero no es nada de Santiago Rojas en el sentido, amigos sí, pero no familiares. Y ahora, como toca contar quiénes son las fuentes, entonces pues está en la fuente directamente. Sí. Bueno, ¿qué es el magnesio, doctor Rojas? Bueno, como usted lo aclaraba al comienzo haciendo la introducción, el magnesio es un mineral que al contrario de los oligoelementos, es decir, los que se encuentran en pequeña cantidad, el magnesio sí se encuentra en una cantidad muy importante, como lo mencionaba usted, junto con el calcio, el fósforo y el hierro. La importancia y por lo que queremos hablar del magnesio es porque tenemos una desinformación, se puede decir, acerca del magnesio, en el sentido en que mucho se promociona o mucho se recomienda la utilización de calcio, el consumo de calcio, y que si tiene más de no sé cuántos años, más básicamente 30 años, que tiene que comenzar a comer calcio, y que el calcio y la osteoporosis. Pero resulta que si nosotros analizamos las funciones del magnesio, podemos ver que incluso antes de la necesidad de consumir calcio, necesitamos consumir magnesio para tener los huesos en excelentes condiciones. Eso por mencionar un tema, pero además el magnesio está directamente relacionado en la función del corazón, de los riñones y de los músculos. Como usted decía, es importante la concentración de magnesio sean normales en el organismo para que no hayan contracciones musculares, para que el corazón, que es un músculo, también funcione adecuadamente. Esas muertes súbitas que a veces vemos incluso en deportistas que caen desmayados en la cancha y resultan infartados, en su gran mayoría se han asociado a problemas con el magnesio. Y ni que se diga a nivel renal, las concentraciones de magnesio a nivel renal, es decir, a nivel orgánico y que maneja el riñón, son determinantes para mantener un pH y todas las funciones normales intra y extracelulares del cuerpo. Así que por ese lado, haciendo un resumen generalizado, esas son algunas de las importancias del magnesio en el cuerpo. Bien, los huesos entonces, porque cuando uno habla de osteoporosis, que usted la estuvo nombrando, hay autores ya más modernos que dicen que es una enfermedad infantil que le da a los ancianos, así de una manera muy fácil, porque uno básicamente lo que tiene que hacer es tener depósitos de calcio en la infancia, hasta antes de la pubertad, y luego más bien utilizar otros nutrientes para conservarlos, porque el magnesio nos ayuda. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hace el magnesio para evitar que botemos el calcio y para tenerlo estructurado en los huesos? El magnesio, a nivel de la regulación del calcio, no solamente de los huesos, sino también el calcio que manejan los músculos,
actúa en algo que se llaman las bombas de magnesio-potasio o las bombas de sodio-potasio. Él como tal no es el que regula la cantidad de potasio en el organismo, sino que hace que las bombas que mantienen los niveles de potasio en condiciones normales, tanto en los huesos como en los músculos, se mantengan activas y por lo tanto la calcificación del hueso se mantenga estable y por lo tanto los niveles de potasio dentro del músculo se mantengan estables. Estamos hablando del potasio o del calcio. Sí, es que aquí hay que hacer una aclaración. El magnesio mantiene estable los niveles de calcio y de potasio, ¿cierto? Sí. Pero lo hace a raíz o favoreciendo el funcionamiento normal de bombas que manejan el calcio y el potasio. Y funcionan con una buena o con una concentración adecuada de magnesio. Quiere decir que muchas veces nosotros, para mantener los niveles de calcio y de potasio, lo que necesitamos es una buena cantidad de magnesio. Me preguntabas por el calcio. Hago la aclaración porque aplica para las dos funciones, tanto la del calcio como la del potasio. Se necesita de buen magnesio para que estén funcionando estas bombas y mantengan los niveles estables dentro y fuera del hueso y del músculo. Sí, porque para que tengamos contracciones, además de la estructura del hueso que tiene el calcio, para que el músculo se contraiga, está el calcio en una función y está el potasio en otra función. Y necesita entonces una adecuada cantidad de magnesio que nos hace la regulación. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mejor magnesio? Bien, doctor Osvaldo Rojas, hablando entonces de la importancia de los elementos de la naturaleza en el cuerpo, fundamentalmente siempre sabe el calcio, sabe el hierro, en fin, el fósforo, el cloro, muchos existen en el organismo, incluso los podemos medir hoy en día en la sangre, el manganeso, pero estamos dedicados al magnesio, que tiene función en los huesos, regulando también el metabolismo del calcio, funciona en el corazón en la contracción, funciona en la naturaleza del músculo, todo el que sea, incluso para el músculo liso en el estreñimiento también es esencial, todos lo sabemos, permite el peristaltismo, incluso para la regulación de la función neurológica, por eso usamos el magnesio para que la gente no convulsione, en las mujeres embarazadas se usa también en la toxemia, también para regular la función del riñón, por eso en exceso en daño renal, pues el exceso de magnesio puede llegar a ser una contraindicación, también para las bombas entonces relacionadas con el calcio y con el sodio, con el potasio específicamente en esa regulación de entrada y salida de las células a nivel del músculo, en fin. Pero pasemos entonces a la forma de cómo llevamos el cómo llevamos el magnesio, ahora sí, a nuestro organismo, en qué tipo de nutrientes o si lo llevamos a través de suplementos, cómo funciona esto para que podamos usar todos estos beneficios en la salud. Actualmente, después de haber revisado todas las opciones de magnesio que se encuentran en el mercado, podemos decir con absoluta certeza de que la mejor fuente de magnesio que podemos tener viene del mar. De hecho, el fondo del mar específicamente es donde más magnesio podemos encontrar y por lo tanto algas y alimentos, incluidos los pescados, sobre todo ciertas variedades de pescados y en general siempre que vengan del mar, pues nos van a dar importantes aportes de magnesio. Hoy la investigación también ha logrado obtener magnesio de las profundidades e incluso a donde hasta el momento no se había podido llegar, y se está ofreciendo un magnesio que ha sido procesado de tal manera que la concentración de magnesio aumente. Esto lo logran tomando, por decir, 10 litros de agua de fondo de mar. Es un agua que tiene unas características especiales porque a esa profundidad, más de 30 metros de profundidad, el agua es pura, no hay gérmenes, los rayos solares allí casi que no llegan y por lo tanto no hay una vida bacteriana que pueda contaminar esta agua, y de 10 litros por evaporación van quedando apenas 1 litro, y de ahí se están sacando las concentraciones de magnesio que a nuestro juicio están dando los mejores resultados porque es 3 veces más biodisponible que cualquier magnesio que encontremos en el mercado. Porque no definimos una cosa fundamental, la palabra biodisponible. ¿Qué significa? Porque esos son tecnicismos que para algunas personas no, pero sí, importante que lo hagamos para entender y sobre todo usted está diciendo de un magnesio que viene del fondo, bueno, el fondo no, pero por lo menos no de la superficie marina, sí, y que tiene unas características. Hablemos de eso de la biodisponibilidad. La biodisponibilidad quiere decir que, como su nombre lo indica, mi organismo dispone de él de manera rápida y de manera
con una muy buena concentración. Es decir, no es lo mismo que yo me tome una tableta de magnesio cualquiera, que tenga, por decir algo, 100 miligramos de magnesio, que diga que tiene, y yo me tome este magnesio del que hablamos del fondo del mar, viene incluso líquido, que me tome 1 centímetro cúbico del magnesio del fondo del mar, aunque tenga la misma concentración, incluso menos concentración en miligramos, el magnesio del fondo del mar, el organismo lo asimila y lo utiliza de manera más rápida, incluso 3 veces, han demostrado los estudios, que el magnesio que se comercializa de otra manera. Es eso, la biodisponibilidad es qué tan rápido mi organismo puede disponer de ese magnesio y puedo comenzar yo, por lo tanto, a ver los efectos saludables de ese magnesio en mi organismo, a nivel muscular, a nivel cerebral, etcétera. Los beneficios, es como si tenemos en este momento para entrar a una tienda de barrio y tenemos pesos colombianos, pues los podemos, es biodisponible, lo puede uno directamente, pero si tiene uno, por ejemplo, coronas noruegas, por decir una moneda que se me acaba de ocurrir, entonces si uno tiene ese dinero, dice, no, eso no lo puedo usar, entonces tiene uno que pasarlo primero a euros, luego pasarlo a dólares, luego llega a pesos, y pues aunque fuera equivalente, eso al final terminan teniendo mucho menos recursos. Mejor ejemplo no pudo poner, doctor. Entonces, bien, entonces la biodisponibilidad es la capacidad de una manera directa de utilizar ese ingrediente. ¿Por qué el magnesio que está en el mar, ya menos contaminado, digamos de un sitio adecuado, con características, me imagino que después lo purificarán, o lo que le quitarán lo que no es, porque si quieren magnesio, pues le quitan lo que no sea magnesio, termina siendo el del mar mejor que el de los minerales que hay en la tierra? Pues doctor Santiago, mire, remontándonos un poquito al origen de la vida, la teoría endosimbiótica, que en algún momento también tuvimos oportunidad de... Claro, de las mitocondrias, que son la batería del carro, que además viene de una bacteria que nosotros en algún momento, porque no teníamos cómo producirla, entonces la importamos de la energía, entonces las bacterias ya la producían y la trajimos, las células nuestras. Exacto. Fueron capaces de, pues eso se llama endo, hacia adentro, simbiótica, los dos trabajaban de común acuerdo y lo volvimos parte de nuestro equipo, nos lo trajimos de otro equipo. Exactamente. Y para que esa mitocondria funcione de manera adecuada y para que nos exprese o nos facilite esa producción de ATP, que es la energía como tal, el dinero que utilizamos disponible, el cash, sí, exactamente, pues las mitocondrias necesitaron de un consumo altísimo de magnesio, y ese magnesio pues estaba, como la teoría endosimbiótica lo dice, en el mar, y principalmente en el fondo del mar. Y no solamente las células humanas que se juntaron con estas mitocondrias, que en su momento eran bacterias, sino las células vegetales también utilizaron magnesio para producir energía y producir posteriormente clorofila y oxígeno y demás. Entonces, si nos devolvemos al origen de la vida, podemos entender claramente por qué el magnesio que está en el fondo del mar es el mejor magnesio que podemos tener hoy en día para recuperar la salud, para mantener las funciones no solamente de producción de energía, sino lo que hablábamos ahora, las funciones de los músculos, incluido el corazón. A nivel circulatorio, recordemos que las arterias y las venas también tienen una capa muscular, y por lo tanto mejorar la relajación de estas capas musculares de arterias y venas, pues va a mejorar la presión arterial. Y eso también se puede demostrar hoy en día. Tenemos equipos que demuestran cómo 25 minutos después de haber consumido una dosis de estos productos puede mejorar la circulación, y por eso es que decimos con total tranquilidad que el magnesio en esta presentación y con esta biodisponibilidad, o sea, con esta facilidad de que el organismo lo utilice, es de los mejores hasta el momento. Bien, entonces tenemos que el magnesio es esencial. ¿Cuándo puede llegar a ser dañino? Porque también, sí, a uno le encantan los besitos, pero muchos también asfixian. Sí, también todo en su ni mucho que alumbre el santo, ni como ni mucho que se queme, ni tanto ni poco que alumbre el santo. Ahora sí, yo también me perdí, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Mi abuelita me sopló, yo creo, desde el otro lado, porque era lo que lo decía. Esto, claro, cuando hay una insuficiencia renal, por ejemplo, un problema a nivel de la filtración glomerular, es decir, que el riñón no funcione bien, en pocas palabras, pues como es el encargado de regular o de excretar los excesos de magnesio, el magnesio junto con otros minerales también pueden comenzar a subir en el organismo y generar también daños.
Lo ideal pues es, existen exámenes de laboratorio que nos permiten mantener a nosotros unos valores estables de la concentración de magnesio, y por supuesto pues es importante tener una función renal que esté regulando permanentemente no solamente el magnesio sino todos estos minerales, para evitar estos síntomas y enfermedades que afectan pues de manera directa también a los mismos órganos donde el magnesio actúa, es decir, el corazón, el riñón, el cerebro. Pues sí, si usted tiene demasiado le hace ruido. Si tiene Sí. más personas en el lugar, también terminan siendo contraproducentes. Si tiene más información, la vida es información. Si se sobrecarga el sistema, más personas en un ascensor, más personas en una calle, lo que lo pasa en las ciudades como Bogotá, que al final tenemos más carros y más personas y no funcionamos. Eso es el equilibrio perfecto. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con el doctor Osvaldo Rojas hablando sobre el magnesio, los minerales, pero sobre todo el magnesio. El magnesio. Síganos escuchando por salud. ¿Qué pasa con la dieta adecuada moderna? ¿Es también carente en magnesio? Las personas, Sí. cuando uno mira las revisiones antiguas, las dietas no eran carentes en magnesio, pero ahora las mira y la gente, todos tomamos menos magnesio del que queríamos tomar. Sí, desafortunadamente pasa eso, y una de las razones para que eso suceda es que las tierras han sido maltratadas también, han sido víctimas de la modernización, y entonces el aporte de magnesio o la concentración de magnesio que hay en el suelo no es el adecuado, y por lo tanto las plantas y alimentos no están tomando la mejor cantidad de magnesio, y en consecuencia tanto animales como el hombre estamos consumiendo muy pequeñas cantidades de magnesio, y no nos damos cuenta porque no se ha hecho quizá la investigación suficiente, o simplemente, y esto es un tema que todo el mundo lo sabe, pues el magnesio no es un producto que se pueda comercializar de una manera como la que estamos acostumbrados a ver, con grandes despliegues publicitarios. No y se que puede les- patentar porque ya está Exacto, hecho. ya ¿no? está Es, hecho, y es que una les- molécula que no en la naturaleza antes que los químicos y los científicos. Claro, y que por lo tanto le genere importantes ingresos a un laboratorio, porque ya eso está hecho, ya la naturaleza lo hizo. La dueña de la patente es la naturaleza. Entonces no se da mucha investigación en el tema, pero esa es la razón por la cual estamos consumiendo muy bajas dosis de magnesio. Y repito, tanto animales como el hombre, pero es que la tierra es la que se está quedando sin magnesio. Además de eso, los agroquímicos y toda esta cantidad de cosas que se están utilizando, pues están afectando la proporción de magnesio que hay en la tierra y por lo tanto en los alimentos. Pero es interesante entonces volver a lo anterior. Si el magnesio viene del fondo marino, pues ahí no está tocado en ese buen sentido, ahí se puede utilizar, porque sí, las tierras son hoy carentes en magnesio, infortunadamente. Mi papá tiene una frase, siendo el campesino, que la cal enriquece al padre pero empobrece al hijo, que precisamente se lo usaba y después se usaron cantidades de agroquímicos que fueron nutriendo en el sentido particular a las cosechas actuales, pero desnutriendo y desvitalizando sobre todo de este oligoelemento que se vuelve un nutriente esencial, que es el magnesio, y que termina todas las funciones del cuerpo. O sea que en la práctica, ¿usted es de la idea de que uno debería tomar, salvo que tuviera una falla renal, magnesio? Sí, claro, claro, porque incluso, mira, quiero comentarles un dato que acabo de recordar, es un estudio que hizo la doctora Rhonda Patrick de la Universidad de Stanford, y ella, su estudio lo relacionó el magnesio asociado al cáncer. Y miren ustedes, y mire usted, doctor Rojas, lo interesante, que cuando hay déficit o cuando hay pérdida de mitocondrias, volvemos a las mitocondrias que son claves en todo este tema. Sí, son las Sí. organelos dentro de nuestra célula, nuestro organismo, que nos permiten tener energía, lo que hablábamos del ATP disponible. Exactamente. Esa mitocondria, ese ATP es crucial para el desempeño de la célula. Cuando hay afección de la mitocondria, pues una de las consecuencias puede ser el cáncer. El estudio importante de la doctora Ronda con respecto al magnesio es que hay dos maneras de recuperar la función y el número de mitocondrias que se hayan perdido. Una es el ejercicio, porque al hacer ejercicio el número de mitocondrias se recupera, y otra es el magnesio. Y para que haya una mejor función muscular, pues ya vimos que necesitaba magnesio. Entonces, tanto en la parte del ejercicio como en la parte de la función mitocondrial, necesitamos magnesio. Entonces, para poder recuperar el número de mitocondrias. Entonces, esto es de vital importancia, porque si tenemos en cuenta que el cáncer es como la expresión más
más avanzada de una enfermedad, o sea, el proceso degenerativo más culme es el cáncer, pues otros procesos como la artrosis, la fibromialgia, las mismas enfermedades del sistema nervioso como Parkinson, Alzheimer, se van a ver beneficiadas con un buen consumo de magnesio. Y ahora, por otro lado, la parte metabólica, en el manejo de la diabetes, del sobrepeso, de la hipertensión, el magnesio también tiene una función muy importante. Así que tener la mejor fuente de magnesio, que en este momento, y mientras se diga lo contrario, será siendo el magnesio del agua marina, pues es importante para la recuperación y el mantenimiento de la salud de los seres humanos y de los animales, como decíamos ahora. Bueno, ¿y qué pasa entonces desde el punto de vista práctico cuando una persona empieza a tomar un magnesio en condiciones naturales? No está enfermo, se empieza a tomar el magnesio o está enfermo. ¿Esto cómo va ayudando a pacientes hipertensos, diabéticos, artríticos? Porque toda la población de los pueblos colombianos, lo digo porque he estado en muchos pueblos, y la gente consume cloruro de magnesio. Eso lo compran en bolsitas, muy barato, lo ponen en la nevera, lo diluyen en agua y lo empiezan a usar. Y la gente habla maravillas frente a la artrosis. Y empieza a tener resultados. Pero ¿qué pasa si una persona empieza a consumir? ¿Dónde nota los efectos? ¿Cuáles son los beneficios? Pues, vea, doctor Santiago, esa es una pregunta muy importante. Hay varias formas de presentación del magnesio. El cloruro es apenas una de ellas. El magnesio, del que hablamos, del fondo del mar, viene, podemos decir, para no entrar en tecnicismos, en forma de una sal, que el organismo la asimila más fácilmente. Cuando yo consumo cloruro, se tiene que hacer un proceso en el organismo, empezando por los intestinos, pasando por el hígado, luego incluso los riñones participan ahí en la misma sangre, para que quede el magnesio biodisponible. Volvemos al tema de biodisponibilidad. Es decir, como una transformación del cloruro de magnesio para que quede el magnesio puro, mientras que si yo consumo el magnesio que viene ya del fondo, del agua marina, que ha sido por miles de millones de años de la evolución del hombre lo que ha venido utilizando nuestra biología, pues la asimilación es mucho más rápida y los efectos se van a ver mucho más rápido. Si lo consume una persona que tenga dolores musculares, que tenga dolores articulares, que tenga la misma osteoporosis, problemas de convulsiones, problemas dermatológicos también, pues va a haber una respuesta mucho más rápida que si tomara un cloruro de magnesio o cualquier otra presentación del magnesio. Por un lado, y por otro lado, dependiendo de la presentación que tenga el magnesio, pues va a afectar más o menos a un sistema del organismo. Un tipo de magnesio será mejor para el cerebro, otro tipo de magnesio para los músculos, otro tipo de magnesio para las articulaciones, mientras que el magnesio que tenemos depurado del fondo de mar es un magnesio que va a servir, sin importar cuál sea la condición de salud, va a ser fácilmente asimilado, por lo mismo que hablábamos hace un rato, por la biodisponibilidad. ¿Y dónde juega aquí, digamos, los dos oligoelementos, el sodio, el potasio que usted hablaba en el agua marina? Porque sabemos profundamente lo esencial que es la sal marina para la vida y que la podemos consumir, que cuando uno habla de sal marina es un 80 y tanto % sodio y cloro, pero un 16% de otros minerales, mientras que la sal de mesa es solo sodio, cloro y algunos excipientes y un poquito de yodo, que lo hacen en ciertos países como Colombia, e incluso en Europa, en Francia, le ponen flúor para evitar las deficiencias del uno o del otro. Pues Doc, no solamente la sal marina, sino que este producto, estamos hablando del magnesio por la preponderancia que tiene y su relación con el origen de la vida, pero este magnesio del que estamos hablando, este producto que tiene, entre otras cosas, magnesio, también tiene estos oligoelementos y minerales importantísimos. Por eso cuando hablamos hace apenas un instante de osteoporosis, y no podemos dejar de lado el calcio, desde luego que no, y los otros minerales y oligoelementos. Sí, básicamente algunos hablan hasta de 80, algunos 60 minerales. Exactamente, este producto trae 60 oligoelementos y minerales, entre ellos el magnesio, y podríamos dedicar muchísimo tiempo a hablar de los demás, pero por supuesto vienen en sinergia, vienen en concentraciones adecuadas, de manera que
el consumo de 1 centímetro cúbico de este tipo de magnesio no solamente nos va a aportar magnesio, sino que nos aporta cerca de entre 52 y 62 oligoelementos y minerales, todos ellos indispensables para el funcionamiento de las células. Sí, en esencia, nosotros necesitamos tener la mitocondria funcionando. Si hacemos ejercicio, una de las funciones, obviamente necesitamos tener una dieta saludable, una actividad, un descanso para no gastarla, porque si no descansamos, pues no la gastamos. Y utilizar magnesio de manera adecuada. Hay miles de presentaciones. Usted nos habla de que las que vienen del mar son mejores, que si vienen con otros minerales mucho mejor. Bueno, ¿quién lo puede buscar a usted, doctor Osvaldo Rojas, y beneficiarse como médico cirujano y de todo este conocimiento que usted tiene? Pues nosotros estamos atendiendo a las personas sanas y a las personas enfermas también. Eso está bien. Sí, porque no solamente, lo que pasa es que la cultura de la prevención hasta ahora está tomando algo de fuerza, pero si usted es una persona que tiene buena salud y considera que es saludable y que quiere mantener su buena salud, nosotros le podemos ayudar y decirle cómo. Y si es una persona que está enferma, pues con mayor razón. Pero hablo un poquito de la persona sana, porque es que muchos creemos que estamos sanos. Y entonces hacemos algunos exámenes, tenemos algunos equipos de tecnología también interesante que nos permiten evaluar un poco más allá de lo que o lo que como médicos aprendimos a través de los laboratorios y demás, sino que nos permite analizar un poco más a profundidad el estado del organismo, y encontramos que muchas personas que se consideraban sanas pueden estar incluso con más achaques, solo que no se han manifestado, que aquellos que se hacen controles periódicos de salud. O sea que la invitación es a mantenerse pues en una prevención. ¿Y dónde lo ubican a usted? Que siempre damos el dato al final de los programas de quien nos brinda su conocimiento para todos. El 703-2994. 703-2994 en la ciudad de Bogotá. En la ciudad de Bogotá, sí. Y la página nuestra es www.medicuantica.co. ¿Medicuantica con C? Medicuantica.co. Ahí hay videos y información de las terapéuticas y el enfoque que nosotros le hacemos a la salud. La idea es siempre buscar o tratar por lo menos de encontrar el origen de la enfermedad, ver dónde está la deficiencia metabólica, por qué la persona con lo que come o deja de comer se está enfermando, y por lo tanto cómo poder recuperar su salud. Medicuantica.co, Osvaldo Rojas, 703-2994, para los interesados en el tema de un magnesio marino y para reconocer simplemente que la importancia de la salud, de la vida y la vitalidad está en la mitocondria, que está dentro de las células, que necesitamos hacer ejercicio, también dormir bien, descansar. Doctor Osvaldo, muchas gracias. Doctor Santiago, a usted muchas gracias. Muy contento de estar compartiendo estos temas en los cuales siento que tenemos algún grado de afinidad. Seguro le servimos así mejor al planeta. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.